Bueno, empecemos por el título, ¿no? Vamos a empezar por el título. ¿Es posible obligar a amar? La lectura parece obvio, pero Bartolo dice que las cosas obvias son las que más le merecen reflexión. Cuando hay una pregunta que parece muy obvia, ahí él se detiene y empieza a pensarla y a reflexionar en torno a ella. Pero eh, Bertolo, ya sincerándonos, deberíamos nosotros desarrollar todo el mundo debiera tener el hábito de leer, todo el mundo así, democráticamente, debiera, el zapatero, el chinero, todos debiéramos tener el hábito de leer. Muchas gracias. Sí, yo creo que la pregunta merece reflexionarse porque de las respuestas se podría desprender algunas acciones de las y de los docentes. Desde muy temprana edad yo me preguntaba si la gente tiene derecho a suicidarse, si la vida le pertenece a la gente, si puede disponer de ella. Claro, hay respuestas religiosas, dice que la vida le pertenece a Dios, pero yo creo que en última instancia la gente puede decidir hasta no querer su vida. Y si la gente puede no amar su vida, si debería ser un derecho, también podría ser un derecho no amar la lectura. Hay que entenderlo así. Y sobre todo, uno se podría preguntar, ¿y todo el mundo tiene que amar la lectura? Que nos llevaría a otra reflexión. Bueno, me, me viene a la mente una anécdota que una maestra se sorprendió porque le puso a sus estudiantes un trabajo sobre literatura, lectura, adolescentes, escuela secundaria. Y entonces, para que sean creativos, le pidió una portada que ilustrara un tanto el contenido de la lectura. El joven le puso de ilustración unos labios muy sensuales. Cuando ella le dice, pero ¿y qué relación hay entre unos labios sensuales que parecen femeninos y la lectura? La pregunta fue buena. Tal vez la actitud de ella después, no. El joven le dice, bueno, que la lectura y los labios, cuando no se ejercen, la lengua se pone torpe. Ella quiso, se le reprimió un poco. Y yo le dije, pero mira, fue una clase de maestría, eso está interesantísimo porque todo texto tiene varias interpretaciones. Y Enerio, una gloria de la UAS, Enerio Rodríguez, tiene un principio de interpretación que le llama principio caritativo de la interpretación. Yo le llamaría eh, generoso o un poco magnánimo o indulgente. Yo creo que indulgente le queda mejor. Él dice que ante varias interpretaciones debería ser un deber tomar la mejor para quien produce el acto de habla. Y en ese caso, la maestra tal vez debió cogerlo por algo profundo que se hace, porque realmente la lengua se pone torpe, pero no la lengua fisiológica. Cuando una persona no lee, cuando no ejerce el intelecto, la lengua como sistema, y ella pudo haberse ido por ahí y establecer una relación entre la lectura y la lengua, realmente se entorpece. Y ahí podría haber motivado la lectura y lo que llamábamos anoche una seducción hacia la lectura, estableciendo una relación obligatoria entre el desarrollo de la lengua, que eso sí es objetivo, y el niño sí tenía razón, que cuando las personas no leen, cuando no es la lectura, el sistema lingüístico se entorpece. Entonces, tú decías en la introducción muy bien, dándome un pie de amigo, si el chinero, los obreros, sí necesariamente necesitan leer,
necesitan comunicarse, pero ellos tienen sistemas elementales, y eso fue uno de los descubrimientos de Durkheim, contradiciendo a Chomsky sobre la competencia lingüística, y él decía, bueno, que la lengua se ejerce dentro de una cultura, tú estás hablando de un sistema abstracto de la lengua, esa competencia. Hay que ver él era antropólogo, lingüística antropológica más bien, y él decía que en las tribus, en su entorno, la gente desarrolla las competencias que necesita. Si lo que necesita es seña, va a desarrollar seña. Si lo que desarrolla ahí, si necesita iconos, va a desarrollar iconos. Si necesita determinados campos léxicos, y va a desarrollar esos campos léxicos. Eso es lo que, de ahí es que nace el concepto de competencia comunicativa en la academia, que digamos, con esa aura ya intelectual. Entonces, la gente tiene derecho a aborrecer la lectura. De hecho, muchas personas aborrecen la lectura. Yo me descorazono cuando un universitario me dice que no le gusta leer. Ahora bien, si a usted no le gusta nadar, no se meta marinero, eso sí. Si a usted no le gusta el mar, no se meta marinero. La irresponsabilidad está en que muchos jóvenes, sin gustarle la lectura, cojan carreras sobre todo humanísticas, porque las humanidades están indisolublemente ligadas a la lectura. Yo establecía en mi reflexión reciente de ayer para acá que realmente en la academia hay tres niveles de obligatoriedad o de compromiso con la lectura. Tenemos los humanistas, que nuestra razón de ser como humanista es la lectura y el tipo de texto que leemos. Entre ellos, los textos artísticos, los literarios, que no hay humanidades sin lectura. Y sería una irresponsabilidad el estudiante que a mí de humanidades me dice que no le gusta la lectura, yo creo que hasta lo aborrezco. No se lo demuestro, pero me da rabia, ¿eh? Y se lo he dicho, cuando mire, usted no busca nada aquí. Es lo mismo que me han dicho algunos que no les gusta educación, estudiando educación. Usted es un irresponsable. No estudia educación de que porque es fácil, eso no es fácil. Es fácil para los irresponsables. La materia es la profesión de más compromiso y que debería exigir más preparación. Porque yo le he explicado el origen etimológico de profesor, es que nosotros profesamos la profesión de hacer que los otros profesen. Y profesar es un compromiso. Cuando una gente hace profesión de fe, es un compromiso con la fe. Un profesional es una gente que hace profesión de compromiso de ejercer, y nosotros somos quienes preparamos, somos los profesores de los profesionales, o sea, hacemos profesionales. Por eso educación exige nivel mayores de lectura y de compromiso. Luego estarían las facultades o las áreas donde la lectura es un instrumento para producir, como las sociales, la historia, tienen que manejar discurso y a lo mejor no usan la lectura como un gozo, sino como un medio para apropiarse, en el mejor de los casos, del conocimiento, a veces simplemente para informarse, pero los humanistas no leemos solo para informarnos. Para informarse, reflexionar, esos son intermedios. Pero piensen ustedes en áreas como la medicina, la contabilidad, la administración. La lectura es simplemente un instrumento para ellos trabajar y se concentran ahí y pueden ser buenos médicos. Afortunadamente hay médicos que les gustan la lectura y son hasta literatos. Desarrollan la creatividad, pero la lectura no puede tener el mismo nivel de compromiso para un médico, y pongo el médico para ponerlo en contacto con lo que para mí son los más cerrados, más cuadriculados, los más, vamos a lo que vinimos, los contadores. La lectura simplemente para yo acceder al texto, para trabajar. Su lectura es trabajo. Los sociólogos, los historiadores, la lectura es un medio para construir conocimiento. Los humanistas, la lectura no es solo para construir conocimiento, es para escaparnos,
a mundos virtuales, construir mundos virtuales y no solo con los textos literarios. Los humanistas tenemos que saber leer más allá de las apariencias, no importa que el texto no sea literario. Por eso estamos en las cúpides. Y lo más abajo sería un cuarto, que era lo que Ibe decía. No, que no están vinculados a la academia. A lo mejor leen simplemente para una receta, etcétera, que a mí no me gusta mucho eso, que trivialicen tanto la lectura. Eso están a nivel de los no académicos, eso están a nivel de los obreros que tienen que por lo menos aprender a ver una receta o ver llenar un formulario. Eso no es para academia, eso incluso podría estar fuera de la academia. Y eso lo pueden hacer aunque no les guste la lectura, porque es una lectura instrumental, y yo le pondría a sí mismo, en vez de que funcional, que a mí eso también me incomoda, como si de que textos funcionales, como si la literatura no fuera funcional, o como si los textos menos funcionales le están llamando de que funcionales, que son instrumentales. Me empleé a fondo para buscarle un nombre, y realmente cuando vemos, o instruccionales, porque los llamados textos funcionales, son instrucciones. Eso no tiene que estar en la academia. Eso está fuera de los 3 niveles que yo puse. Eso queda en la categoría de las personas que, aunque no les guste la lectura, lo que necesitan simplemente desempeñarse. Entonces, la, la gente tiene derecho a no amar la lectura. Como hay gente que no ama, debería ser obligatorio entonces que la gente haga ejercicio, porque eso es bueno para la salud. Y el gimnasio, pero hay gente que no soporta un gimnasio y busca otra manera. Incluso la propaganda irresponsablemente dice, sin esos fastidiosos ejercicios, irresponsables, porque esos ejercicios son buenos. Ya tú puedes rebajar haciendo eso. Ahora bien, nosotros tenemos que conquistar eso sí, con persuasión, viendo, del- gozando nosotros el texto, porque hay profesores que tampoco les gusta la lectura y que son allantosos. Hay personas que quieren exhibir libros porque saben que eso da prestigio y no lo leen. Y no hablan en su clase de texto. No hablan como regodeándose de un verso que hayan leído. Eso sí enamora. Vean los libros que yo he leído porque algún profesor lo mencionó, o una mención por ahí de un intelectual. Así de soslayo, sin imposición, se puede conquistar hasta los mismos estudiantes. No es simplemente que la lectura. Vivimos en este mundo hiperconectado de la ciberespacio, multimedios, metaversos, ciberespacio, plataformas digitales, ahora salen muchas plataformas digitales en función de las características de ciertos grupos sociales, ¿no? Ahora hay otras, y así se van agregando otras y otras y otras plataformas. Con esta avalancha, ¿no? Con este mundo ya de hiperconexiones, ¿cómo tú ves, ¿no? ¿Cómo tú ves la lectura planteada ante hasta esta nueva realidad? ¿Cómo incide ese metaverso, ese ciberespacio? ¿Cómo incide en el hábito de lectura? ¿Nos roban Eh, lectores o promueven la lectura? ¿Qué pasa ahí, según lo que tú has podido reflexionar? una noche de esa que uno se queda en insomnio, a mí se me cogió, digo, déjame ver esto de OnlyFans, porque yo necesito también instruirme. Déjame ver, ¿qué Y lo tengo? yo quedé pasmado con personas, cualquier eh, contenido, dicen ellos. Hacía un cuero simulando cosas de qué contenido, pero que no nos vamos a meter ahí para no incomodar, porque a mí me incomoda que a cualquier tontería le llamen contenido y que son creadores de contenido. El caso es que yo veía eh, que cualquier pose obscena, pornográfica, llegaba a millones de views. Y cómo estaba investigando ese mundo, porque los profesores no podemos estar de espalda y estar criticando lo que no sabemos, porque a veces se toma eso, criticando cosas sin saber. Si usted no sabe de ese mundo, no hable por interpósita persona, eh, investigue. El caso es que, como tú dices, hay tantos distractores, canto de sirena, que van creando una cultura que subyuga.
una cultura de lo lascivo, de lo procaz, de la insolencia incluso, que va tomando como carta de naturalización, como ustedes saben que lo normal es una media estadística, ¿eh? Nosotros con dos ojos somos normales porque predominamos, pero si hubiera una generación de un solo ojo, los anormales seríamos nosotros. De manera que una manera de ver lo normal es lo estadísticamente predominante. ¿Qué quiere decir esto? Esto es peligroso porque si la obscenidad, la insolencia, la desvergüenza incluso se tornara, como yo me temo que se está tornando, como mayoritaria, los anormales, los que estaríamos fuera de la norma, serían ustedes que me escuchan, y yo, y ver los indecentes, los decentes, cuando la decencia yo sé que ya es mayoritaria, lo que pasa es que la indecencia todavía tiene una carga de rechazo, a veces fingida, a veces real. Entonces, los indecentes no todos son tan militantes. Y no, por eso nosotros tenemos que rechazar todas esas propuestas porque se están convirtiendo en la media, en la estadísticamente dominante. Entonces van acorralando la lectura, porque la gente se va acostumbrando a que eso es normal, a alimentar, bueno, alimentar, a envilecer el espíritu, sería la palabra, a envilecer el espíritu. Entonces, cuando el espíritu se envilece, la lectura no tiene cabida, porque la lectura es emprender, es abrir las alas para volar, para elevarse, y el envilecimiento es hacia abajo, es anuladar. El envilecimiento tiene como hábitat emuladar, mientras que la lectura tiene como hábitat lo sublime, lo de arriba. Entonces, este, este muladar cultural que tú has descrito, que, todo eso, que va por ahí, que ha enunciado, conspira. Ahora, la buena noticia es que quienes leen cada vez tendrán que ser más valorados, porque son el contrapunto. Son como el punto, seremos, perdonen si soy pretencioso, pero creo que ya somos el punto luminoso de toda esta mugre. Por eso no debemos desalentarnos que seamos minoría. No debemos desalentarnos que algunos hasta digan, no se cansan de leer. Y total, que yo digo, ¿quién te ha dicho a ti que yo leo para tener más dinero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo leo para tener puesto? Yo leo porque disfruto la lectura. Y sobre todo, bueno, debo ser sincero, yo sufro la lectura también. Porque no podemos vender tampoco esa idea que la lectura es solo para disfrutar. Porque entonces van a leer tonterías, van a leer novelitas rosas, van a leer literatura, texto light. Pero la mujer sufre para parir su muchacho, pero lo goza, porque vale la pena ese sufrimiento. El sufrimiento que puede dar la lectura es un sufrimiento, por lo que podemos llamar por los conflictos cognitivos. Quien pasa por un conflicto cognitivo a través de la lectura va a construir un conocimiento bien asentado y bien propio. Tenemos que pasar de vez en cuando. Y mientras más frecuente, mejor, por esa tortura que nos dan algunos textos, pero no porque son pesados, incomprensibles, sino porque te hacen pensar, porque te hacen buscar, te hacen conectar nuevo conocimiento, te crean duda, y no hay nada que mortifique más que la duda. La comodidad de la ignorancia es maravillosa para el que no tiene inquietud. No hay una paz mejor que el que ignora todo. Pero el loco, no, el loco no es la palabra, digamos, el enajenado mental vive en paz. Pero ¿qué paz? La paz de los inconscientes. Porque saben ustedes que han hecho experimentos y la ausencia total de conocimiento llega a la inconsciencia. Quien no tiene conocimiento termina siendo inconsciente. Por tanto, no hay que amar esa paz de la inconsciencia. Entonces, la lectura puede llevarnos a esos conflictos, pero son saludables al fin de cuentas porque ayudan a parir
visiones nuevas, conocimientos nuevos, reflexiones nuevas. Es más, ni siquiera la literatura es solo para disfrutarla, ¿eh? Bueno, para disfrutarla solo cuando leemos, porque al final sí habrá un disfrute cuando tú entonces permites que disfrutes, como cuando viene el sosiego, cuando viene ya la asimilación con calma. Pero no podemos venderle a la gente que la lectura es para disfrutarla, porque se nos van a ir por las boberías. La lectura es para crecer como seres humanos, ante todo. Es para aceptar el desafío de repensar lo que ya hemos pensado, de estar en contacto con puntos de vista nuevos, para crear nuevos universos semióticos incluso, y para incluso compenetrarnos con esos universos que están ahí latentes. Los teóricos de la lectura dicen que todos los buenos lectores tienen una característica en común y es que saben hacer representaciones mentales de lo que leen. Y yo digo que también de lo que escuchan, porque a mí no me gusta separar la lectura y la escucha. Porque la persona que, miren, hay personas que mientras tú hablas, se van trasladando, te ponen tanta atención que se van trasladando a los mundos que tú le estás proponiendo. Esos son buenos. Y hay personas que te escuchan y después ni saben lo que tú dijiste, porque ya lo que están esperando es que tú termines para entonces ellos decir lo que iban a decir. O sea, personas con cierto egoísmo discursivo, vamos a llamarte así, hasta que le encontremos otro nombre. Esos son los que no les gustan leer tampoco. Entonces, cuando alguien está hablando, supóngase que entre los que me están escuchando haya aunque sea 10 que se vayan trasladando, aunque sea para contradecirme, y otros que vayan sintiendo y vayan hacia esos mundos. Yo recuerdo todavía a mi maestra de primero de primaria, algunos cuentos que nos contaba. Y yo me trasladaba a ese mundo que esos cuentos me iban diciendo. Yo lo sentía. A veces había cuentos, cuentos de camino, como le llamaban, eh, que yo podía percibir hasta el sonido de las aves, porque los recreaba. Esos son los buenos lectores y que de buen escucha. Esos son los que saben sufrir el texto y saben disfrutar el texto. Entonces, este es un mundo totalmente en pugna con ese mundo, pero yo me quedé descorazonado cuando, porque digo, tenemos el privilegio, ustedes y yo, que estamos en contacto con el mundo. Yo no pierdo el contacto con los profesores y las profesoras de secundaria, como no pierdo el contacto tampoco con las generaciones anteriores. Mire, quienes tenemos sobrinos, ya a mi edad, en el caso de Ivette tiene hijos jóvenes, etcétera. Si nos mantenemos en contacto, rejuvenecemos desde el punto de vista de conectar, conocemos ese mundo. Porque es interesante la forma de pensar de los jóvenes, muy interesante de las otras generaciones y también de las generaciones que están por encima. Y yo le preguntaba a la maestra sobre las mascotas y me dice que los cuadernos o mascotas que prefieren los jóvenes, los adolescentes, son los que tienen portada, échese para atrás de quien, de Toquilla, Hailin, un tal Tecachi, otro tal Anuel, y todas esas antimodelos de lectura. Porque es que yo no entiendo este mundo, ¿cómo a algo escolar le van a poner antimodelo que le va a crear en la mente de esos jóvenes todo ese mundo? Porque no crea que yo tengo nada en contra en cuanto a lo personal, sino que representa, esos son modelos semióticos. Usted puede hacer una lectura semiótica de Tecacio, de cualquier tecato o cualquier cosa de esa, que tenga una portada. Lo que sabemos de lectura, sabemos que eso va a evocar algunos estereotipos y es una manera de venderle esas imágenes, que son modelos totalmente opuestos a la lectura como esos medios. Entonces, esos medios tenemos que ver cómo lo neutralizamos, pero no impositivamente, ni siquiera estigmatizando a los estudiantes, porque no descalificamos, porque nos van a ver como resentidos, como rezagados, como dinosaurios que no entendemos. Debemos tratar de entender ese mundo y hablar con un cierto razonamiento, con, cierta, con ciertos argumentos, porque muchos jóvenes se sienten impugnados cuando tú le impugnas sus medios. Así,
pura y simplemente por impugnarse, porque esa anticultura o subcultura ha calado tanto que hay jóvenes que se sienten descalificados cuando tú descalificas eh, todos esos antivalores. Por eso hay que actuar con inteligencia, maestras y maestros. Portadora de información, el que lee está informado. Se vende mucho así y debemos estar alerta porque aunque Peter Drucker habló de la sociedad, de que ya está la sociedad de la información, si nos ponemos a analizar, con el predominio de todas esas plataformas que tú mencionabas, todos esos medios, a lo mejor la desinformación, y desinformación no es solo mentira, ¿eh? Verdad es a media, es una forma de desinformar. Es más, una manera de desinformar. Dejar de decir cosas que hay que decir. Es una manera de desinformar. Meterte entre ceja y ceja las boberías con una fanfarria como si se tratara de algo importante. Lo único que encuentro es que tienen derecho, pero tienen derecho si hubiera un contrapeso, por Dios. Porque resulta que las empresas ahí es que ponen anuncios. No crean que este programa, y ve que yo le he dicho otra vez, pero tú tienes condiciones para tener programa de televisión. Tú, tú eres una activista del conocimiento, de todo, tú eres una enamorada de la cultura, de la literatura. ¿Por qué teníamos que tener la televisión? Pero después yo después digo, voy a dejar de incentivar ahí. Ahí ves porque no le van a poner anuncio. Entonces, como no hay ese contrapeso, yo creo que el Estado debería tomar medidas. Yo propuse una vez, y lo voy a aprovechar este medio para reiterarlo, yo hice un estudio sobre las asociaciones de escritores de provincia, que parece que están un poquito de capa caída, es una pena. Señores, eso tendría un impacto si se incentivan las asociaciones de escritores de provincia, que le asignen, que le asignen $20,000 mensual a cada asociación de provincia y hasta ahí se un presupuesto para un local, para esto. Mire, eso tendría un impacto, un contrapeso, ¿no? Pero lo gastan en anuncios que yo no sé a quién va dirigido, etcétera. $20,000 a cada asociación de provincia anual y tendríamos un impacto y un contrapeso. Que el Estado, en vez de poner los anuncios donde más con criterio comercial lo pusiera para promover el contrapeso y que incentivaran programas como este de todo corazón. Programas como este que debería, por lo menos una vez a la semana, con 2 horas, 1 hora, y que el que le tiene amor al arte es justo que viva del arte. Entonces, el problema que yo veo es esto, que toda esta desinformación no tiene un contrapeso y peor aún, que la población no está preparada para separar el trigo de la paja. Porque a ti, a mí y yo creo que a todos los que nos están escuchando, eso no le afectaría porque tienen la capacidad suficiente para saber que, para aprender incluso de lo que no sirve. Porque el hecho que yo esté hablando de eso es porque aprendí que no sirve y tengo algo que decir de mi punto de vista. Preparar a la población en, en interpretación crítica sería como vacunarla contra toda esa basofia, contra toda esa basura. Hay una asociación incluso entre la cultura intelectual y la pobreza, en la representación, en el ideario popular, en la imaginación popular. Si el intelectual no es corrupto, es miserable. Y si es intelectual y no eres miserable, eres corrupto. Porque hay una representación de que el intelectual, lo que hablamos, es en el aire como que por estar hablando y que somos unos románticos. Entonces, lo que yo veo mal, muy mal, es este ambiente perverso que por un lado se incentiva la desinformación, la degeneración en términos de culturales, la degeneración cultural, la subcultura.
y por otro se desincentiva la cultura intelectual, la cultura espiritual, porque leer hasta cierto punto, por eso yo propongo un cuarto nivel de lectura que es el nivel estético, porque leer, y no tiene que ser literatura, leer tiene que llevar a cierto encuentro contigo misma y contigo mismo, a cierto espacio para disfrutar el texto. Tú puedes leer un texto, un ensayo, y tal vez la forma tan amena que está escrita, tal vez la profundidad. Yo disfruto mucho, por ejemplo, los textos de Andrés. Hace mucho que no leo un ensayo, se lo robó la política, pero la forma en que él maneja también esas conexiones, esa, esas relaciones lógicas, realmente fascinantes. Yo disfruto mucho cuando veo una buena construcción. Decía Madame, o dijo Madame Curie, que hay tanta belleza en la ciencia y tanto conocimiento en la literatura, que ella sospechaba que un día la ciencia y la literatura se iban a dar la mano. Y yo creo mucho en eso. Yo no creo en ese discurso de que árido de la ciencia. La ciencia, ustedes saben que yo defiendo cierto nivel de subjetividad en la ciencia, no la subjetividad. Pero yo incluso reclamo que el sujeto tiene que estar ahí en su discurso. Madame Curie, para mí, una científica pero ese es otro tema, como la mujer siendo soslayada. Ningún científico en la historia de la ciencia ha ganado premio Nobel en dos ciencias. Marie Curie, en una época que todavía había mucho prejuicio y muchas limitaciones para la mujer, ganó en química y en física. Eso no puede decir la grandeza de esa científica. Y casi me engranó al pensar que una científica con tanta sensibilidad, y otro de mis preferidos, Sagan, Carl Sagan, Sagan, el que lee un texto de Carl Sagan, queda fascinado, un promotor de la cultura, escribe un punto azul en el espacio, eso hay que leerlo. O la vuelta en el Edén, como esa, era con un nivel de cultura, uno de los astrofísicos más impresionantes murió en el siglo pasado, de, pero reciente, ¿no? Al final del siglo pasado, más impresionante, de más prestigio en la NASA. Era un amante de la literatura y de la cultura con una sensibilidad extraordinaria. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar que las personas con grandes sensibilidades, con gran grandeza de espíritu, han sido buenos lectores, incluyendo literatura. Los científicos con mucha imaginación han sido buenos lectores de literatura. Hay que leer la historia de la ciencia para que nos quedemos fascinados de cómo la lectura de distintos géneros literarios estimula la imaginación de los científicos. Sin imaginación, y ahí Einstein fue certero, que la imaginación puede llegar donde no llegue el razonamiento. Y esa imaginación debe ser parte de la destreza que desarrolla la lectura, lo que podemos llamar la competencia lectora. Por eso reivindico un nivel estético en cualquier tipo de lectura. No importa que me esté hablando de una situación repulsiva. Sí, yo me encuentro, al final yo debo incluso sentir la repulsión. Y yo he dicho esto muchas veces. Ustedes saben que yo todavía lloro cuando oigo escuchar, cuando escucho a Paloma San Basilio, no llores por mi Argentina. Porque yo me compenetro y yo la admiro como la gente cree que actuar es fingir. No, no. Los malos actores son que fingen. Los buenos actores sienten lo que están haciendo. Y tú no diferencias ese actor de la realidad. Si tú diferencias que la voz está fingida, que los actores están fingidos, es un pésimo actor. El buen actor se compenetra. Dos dijo, dos dijo para hacer la película, para actuar la película, cuando los hermanos se juntan, que debemos verla también, tenemos yo, en inglés Rayman, él convivió con un autista. De hecho, fue la primera vez que yo
me puse en contacto con esa idea de autismo. Fíjense que el cine es un híbrido con la literatura también. Eh, y él dijo que convivió, se metió en la piel, esa fue la palabra de él, me metí en la piel de ese joven. Y después vi el documental del joven, que él, para él saber, no solamente de que, leyendo qué es un autista, cómo actúa un autista específico, cómo siente. Mire, y usted ve esa película con Dusty Hoffman, cuando los hermanos se juntan, usted cree que es un autista. Usted no le queda duda. Es una película que conmueve. Entonces, en conclusión, sí, dichoso lo que amamos la lectura. Dichoso lo que disfrutamos la lectura y dichoso lo que sufrimos la lectura, porque esos serán del reino de lobos. Quizás hay una relación entre el amor por la lectura y el éxito. ¿Qué tú piensas? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que todo el que ama la lectura está condenado a ser exitoso? ¿Toda la que ama la lectura estamos condenadas a tener éxito? ¿Qué tú piensas? Es una pregunta. Tal vez el problema esté en definir el éxito. Dicen que cuando a Juan Bosch lo querían objetar, cuando Juan Bosch, estamos hablando al final de los 70, decían que él era un amargado porque ni casa tenía. Y Juan Bosch dijo, bueno, si yo hubiese decidido tener dinero, yo me hubiese metido a banquero, porque un banquero arriesga el dinero ajeno y coge los beneficios. Además había que decir, no palabras, señor, no más palabras. Y él dijo, pero como yo decidí luchar por un ideal, yo me siento exitoso con que haya podido llegar a mi pueblo. Entonces lo que hay que definir es objetivo en la vida y validar los objetivos, porque no todos los objetivos son válidos. Usted no puede decir, ah, sí, mi objetivo es hacerme rico a cualquier costa, vamos a validarlo si eso es legítimo. Y yo pondría como una condición para validar los objetivos, que tus objetivos por al menos no perjudiquen a los demás. E idealmente que favorezcan también a los demás. Y eso es posible. Ese llamado paradigma ganar, ganar. Que gane tú, que ganen los demás con tu emprendimiento. Y yo le pondría ganar, ganar, ganar. Porque que gane tú, que gane los otros y que gane la sociedad. Cualquier objetivo que una persona se trace dentro de esa coordinada, yo encuentro que es legítimo a partir de ahí. Entonces, yo me dedicaba mucho hablando con mis estudiantes de grado, porque entrábamos en estas subjetividades, y yo soy subjetivo, yo lo confieso, y yo decía, bueno, pero es que en definitiva tener 3 carros puede ser hasta un problema. Tener 2 mujeres tiene también sus problemas. Tener 2 camas, yo ni me lo imagino, un pie allá y otro acá. Entonces, ¿para qué ponerse objetivos tan poco inteligentes? Ahora, si una gente se traza, y perdóname que me ponga como ejemplo, como desde niño yo me tracé como saber algo. Yo creía que la letra terminaba con Añorga, porque yo tenía el libro grande de Añorga y yo me leía Añorga y yo creía que ya todo el mundo de la letra estaba ahí. Por eso yo realmente no agendé, yo no sabía que existía una carrera de letras, no agendé estudiar letras. Pero como lo más cercano era derecho, abogado, yo iba a estudiar derecho, yo he hecho esta anécdota. El papá de Lenchi, se llamaba Lorenzo Vargas, era quien orientaba a los comunistas del MPD de la región tuya y mí. Y yo le dije que ya cuando iba a venir para la universidad, ¿qué le parecía si yo estudiaba derecho? Y dice, bueno, tú tienes 2 opciones. Tú sabes que el derecho burgués me tiene un discurso, nosotros creíamos que ese derecho burgués, que yo cuando, la burguesía. O te haces rico defendiendo y te pudre defendiendo eh, corrupto, defendiendo gobierno burgueses, que yo cuánto, o muere como un héroe de hambre defendiendo a los pobres, etcétera. Bueno, yo estaba casi dispuesto. Cuando voy a seleccionar, porque uno primero se inscribía, me encuentro con un joven tímido de Baní
Y yo también era tímido. Dos provincianos se encuentran como con ese amor hacia primera vista y nos ven y ese queda así, estos dos tímidos y me dice, ¿y qué? Y él es media lengua, ¿y qué tú vas a seleccionar? Yo no encuentro, yo lo que estoy por coger es educación porque estaba entre derechos, no puedo más coger letra pura. Y eso existe, claro, ven, ven, ven. Y él mismo cogió, él estaba buscando compañeros, Leonida Melo. Yo creo que el índice más grande, más alto que debe haber en la historia de la escuela de letras lo tiene ese joven. Ve, era joven en ese entonces, ya un anciano, casi viejo como yo. Eh, de, porque debe tener 98 o 99 de índice, pero, y esto se relaciona que sí se puede ser rico, pero está pobre, porque él dijo, no, yo quería estudiar para sentarme a leer, saber, coger método para leer, y pasó toda su vida y dice, la poca veces que ver feliz así, que él no necesita más de ahí porque eso es lo que él quería. Y se ha leído, y yo, pero ¿por qué tú una clase? No, que a mí no me interesa tampoco, pues está bien, es una esclavitud, yo no, yo quiero, pero él tiene dos pantalones, se quita uno y se pone el otro, algunas cositas, y es feliz, yo dije que sí, pues va para ser alienado, entonces, claro está, ese es el extremo del objetivo de humildad, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, cuando yo vi que se podía estudiar letras, que existía otras cosas, yo fui feliz y disfruté mi carrera. Yo he dicho que fui compañero de todas las asignaturas de Tati Pou, a quien yo adoro, de todas las asignaturas. Nosotros disfrutábamos las clases, disfrutábamos. En ese entonces los semestres, usted sabía cuándo comenzaba, pero no cuándo terminaban, podía tener 8 meses, 10, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos para compensar? Cogíamos 12 materias. Nada más hacíamos eso y eso para cuando se terminara y terminamos más o menos en el tiempo establecido. Entonces, como el que tiene como objetivo, yo le digo a los estudiantes, tracen ese objetivo, ustedes pueden aspirar a tener su casa, ¿por qué no? A tener un carro, a tener dinero para llevar a sus hijos de vez en cuando a pasear, a tener, aunque sea 1 millón de pesos de reserva, por eso sí, y después algunos se me han acercado. ¿Cuánta razón usted ha tenido, profesor? Pues yo me tracé eso y conseguí ese objetivo. Y eso es posible, leyendo, en humanidades incluso. Si no, pregúntenle a Ibe. Profesor, ¿cómo uno seducir a los jóvenes sobre que leer es bueno? Mire, le voy a hacer esta pregunta desde el corazón. El semestre pasado de la universidad y este también, nos dimos a la tarea de recorrer centros regionales, ir centro por centro, hablar de leer, nada más de la lectura y de que era importante dentro de la universidad. Yo creo que sí, que pasó algo bueno con esto, pero, pero es una especie de cruzada en favor de la lectura que hay que hacer y tenemos enemigos bueno, alguna persona dice que son aliados nuestros. El- Tenemos grandes retos y grandes enemigos de la lectura, de la disciplina, del silencio, de la reflexión, del sopesar, incluso del decir. Porque hablar con un mínimo de propiedades también, un, un producto de la persona que lee y que mínimamente tiene cierta duda razonable de todo lo que ve pasando por estos medios de información, otra comilla grandota. Entonces, leer, ¿cómo uno le dice a este joven, a esta joven, mi hijo, ponte a leer? Leer es importante y leer es necesario. Cuando no ha habido, no nos deja el tiempo, ¿no? De, de inocularlo, porque uno lo puede inocular, pero no se nos deja el tiempo suficiente para poder inyectarle este virus, inocularlo con el virus o con el antídoto de la ignorancia. Entonces, ¿cómo decirlo, muchachos, hoy? Leer cuando la visión del éxito está asociada a
al tener, ¿no? A una marca de ropa, a una marca de vehículos, ¿no? Entonces, por dónde nosotros empezamos? Sí, bueno, lo que pasa es que a veces esas campañas se parecen, como cuando una gente te dice que está contento y hasta riéndose, pero tú das la expresión, casi la mueca de que quiere llorar. Entonces, que soy feliz, que yo qué, y- o como la gente que te está exigiendo respeto, pero no inspira respeto. De hecho, cuando una gente tiene que exigir que lo respeten, ya entra en duda, porque lo importante es que te respeten o que tú tengas que apelar. Yo soy doctor, mucho cuidado, es porque no lo está, no lo está mostrando. O sea, yo me siento muy, muy feliz cuando dices, tú eres profesor, en medio que no lo soy, por algún consejo. Yo me siento tan orgulloso, se me sale la sonrisa, casi, casi como estos campesinitos. ¿Usted cree? Me da deseo de decirle, le digo, me sonrío, digo, lo parezco. Y sí, digo, entonces, sí, para ver. Eso a mí porque a mí me gusta aparentar. Yo no ando diciendo que soy profesor, pero le confieso que me gusta aparentar que soy profesor. Yo me gusta. Entonces, nosotros tenemos que aparentar que realmente nos gusta la lectura. Tenemos que proyectar. Tenemos incluso que copiar una táctica vieja, que es los visitadores a médicos, que te dan una muestra, saborea. Es más, lo dejaron, pero no sé si algunos que tienen más de 40 años lo que están escuchando. Cuando veníamos del Cibao para acá, en esas paradas de Jacaranda y otras, creo que era la cibaeña, te salían a darte pedacitos de carne, etcétera, que probara. Es más, en los aeropuertos, especialmente en el Kennedy, mm, hasta no hace mucho, también se competían por venderte, dándote a probar lo que vendían. Y todavía en el 2000, en Estados Unidos, alguna librería te decían que te podían mandar el libro y que tú lo compraras si te gustaba. Claro, algunos mañosos lo leían y lo enviaban, pero, pero hay que ser, alguien me dijo, no sé quién, hay que ser muy estúpido para leer un libro una sola vez. Y yo me quedé pensando, cuidado, yo soy estúpido, porque hay muchos libros que yo leo una vez y digo, no, no, explícate. Dice, no, es que después que uno lee un buen libro, bueno, agregarme un buen libro. Después que uno lee un buen libro, tiene necesidad de volver a él. Yo he vuelto al Quijote que yo cuántas veces. Bueno, eso te lo compro. Pero en sentido general, hay libros que uno no lo lee una sola vez. Pero yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando, y tú también, tienen libros a los cuales vuelven. Tienen sí, que te dan. Entonces, a lo mejor ellos elegían los libros y te enviaban. Estando allá, dando unos cursos, bueno, déjame ver cómo esto funciona, más por curiosidad. Y pedí uno y me lo mandaron y me gustó. Yo no había leído y me quedé con él. Lo compré. Y bueno, el amigo mío me decía, yo a veces me quedo, lo devuelvo, tal cosa, si no tengo dinero. Y ellos lo saben, pero han hecho estudios y saben que la cantidad de personas que se quedan con el libro es mayor. Entonces, yo creo que nosotros debemos llevar eso para la lectura y hablar más del libro. Había un programa, mm, eran contrapunto, creo que se llamaba. Entonces, vamos a suponer que ellos fueran a, a llevar a Ivette a hablar de microrelatos. Ellos no decían que Ivette iba a hablar de microrelatos, metían un tema, decían, por ejemplo, yo estaba viendo ahí un tipo de que, ¿qué es eso de que microrelatos? Decía el otro, microrelatos. ¿Y tú cuándo has inventado eso? Sí, pero ahora la gente dice que escribe microrelatos y esas cosas. Dice, pero ¿y en qué consiste eso? Hay técnicas que yo que dice, bueno, pero mejor que tú creas, aquí está Ivette, que es especialista en eso. Pero cuando yo lo ponía, y en la primera yo estaba ansioso, cuando me decía, pero aquí tenemos fulano, yo decía, ay, qué bueno, porque me creaba la intriga. Entonces hay que crear la intriga. Usted sabe que los seres humanos
somos curiosos. Es más, gracias a la curiosidad nacieron ustedes. Porque si Eva no se pone de curiosa a ver qué es eso de la manzana y Adán, nosotros no nos hubiésemos reproducido. La curiosidad, la curiosidad hay que despertársela, y más en los niños, la intriga, hablarle, ponerle, si tú quieres que lea el Principito, no le diga aquí te traje el Principito porque tú tienes que leer el Principito, porque el niño que no lee el Principito, por Dios, eso es casi un pecado mortal. Porque tú tienes que leer el Principito, porque el Principito es bueno, el Principito es bueno. Pero si tú le hablas, si hay una rosa y tú sabes lo que dice el Principito de la rosa y le hace una anécdota, pues tú no sabes una vez que el Principito salió por ahí y hablando de rosa y encontró un rosal y se puso triste. ¿Y por qué se puso triste? Triste porque él tenía una rosa en su planeta y él creía, como no había visto más rosas, que esa era la única, que esa era la única rosa y se puso triste. Y habló con el zorro y le contó y eso. Bueno, pero a ti no te interesa eso. Sí, sí, sígueme. ¿Y qué tú crees si compramos? Yo lo leemos y tal cosa, porque hay que involucrarse también. Ustedes saben que la lectura es un vínculo también familiar, de pareja, de amigo. La Iglesia Católica una vez quería promover el Santo Rosario. Yo lo digo con, o sea, yo soy respetuoso de las religiones, su Santo Rosario. No importa que usted no sea católico, para eso es Santo Rosario, y creo que hay que llamarlo así. El Santo Rosario. Y ellos decían, la familia que lee unida permanece unida. Perdón, la familia que reza unida permanece unida. Y tenías razón. Es que cuando usted hace actividades comunes, unidas, eso realmente crea vínculos. Podemos homosintasear, crear una homosintasis, decir que la familia, las parejas, los hermanos que leen unidos permanecen unidos. Siempre encuentran temas de qué hablar, desarrollan intereses en común y por ahí podríamos comenzar a seducir a los jóvenes. Nosotros tenemos que acercarnos al mundo de los jóvenes, incluso leer lo que ellos leen para comprenderlo mejor, hacerle propuestas. Si van a leer el Principito, léalo otra vez y ponga temas de conversación y ustedes verán que no le ponga un libro, por Dios, porque también hay formas que en vez de amar la lectura lo van a aborrecer, que no sea de su mundo todavía. Hay que leer El Quijote, sí, pero ¿cuándo? Saben que yo soy contrario, enemigo declarado de las versiones del libro. De que el Quijote para niños, no, no. El Quijote que lo lea a quien va dirigido. Cada libro tiene su blanco de público inscrito. Cuando le llegue su momento, usted lee el Quijote. Lea las mil y una noches, que eso lo pueden leer los adolescentes. Porque lo envuelve. De hecho, muchos de ustedes también oyeron cuentos de las mil y una noches y no se dieron cuenta. Tampoco ponga que tenga que en contra de su voluntad. Podría hasta saltarse. Bueno, en conclusión, tal vez Daniel Penat pudiera contestar mejor que yo, porque Daniel Penat, en un libro que se llama como una novela, un libro pequeño, pueden leer, un profesor de literatura francés, full enamorado de la literatura, su sueño era que su niña se enamorara de la lectura. Y él le ponía y la muchacha no quería leer. Él se le acerca un día y dice, no, no, yo estoy loca por terminar, ya esto, creo que estaba en secundaria, para ni mirar los libros, a mí me hastían los libros, suena como puñalada, dice, y él se acercó, y dice, déjame ver qué te puso el profesor, y ve este cuestionario, cosa fría, dice, ah, caray. Ella veía la lectura como una tortura. Entonces él se pone y por eso dice, él cuenta, escribió eso. Le dice, pero hazlo como una novela, di lo que te parezca. ¿Cómo? Sí, di lo que te parezca, que te ponga mala nota. Y convirtió en autotélica la lectura compulsiva. Y esa yo creo que debe ser una clave. Convertir en autotélica. Ustedes saben que la lectura autotélica es la que tú haces porque te gusta.
para ti. Pero hay lecturas que deben ser obligatorias, no me gusta. Lecturas que son un compromiso leer, texto que es un compromiso leer, pero se puede convertir en autotélico cuando tú lo mercadeas, cuando tú seduces al joven, al hijo, al sobrino que lo lea porque tú te involucras. Eso que era una lectura compulsiva se convierte en autotélica porque la quiere leer. Lo lee no solo para responderle al profesor, no solo para complacer al profesor porque se quiere complacer. Y eso es importante, quitarle esa carga de compulsión a la lectura y tratarla de llevarlo porque las personas, los jóvenes sobre todo, quieren, aunque sea mortificarse por el placer de aprender, porque también eso se da, me mortifico, pero me da un placer inmenso aprender. Quienes no tienen ese libro, a lo mejor esté disponible, porque yo creo que ahí estaría la respuesta a tu pregunta también, como una novela de Daniel Penat, que podríamos sintetizar en que la lectura con una carga de compulsión crea repulsión, pero que tenemos que buscar las estrategias para que esos textos que alguna vez las personas que estamos en el mundo intelectual tenemos que leer, se convierta en un gozo, se convierta como el deseo de ir, en definitiva, lo que llaman la lectura autotélica, o sea, la lectura para ti. Para ir redondeando esta conversación que ya Sí. va pasando la hora, no quiero que te vayas sin que mencionemos dos aspectos, ¿no? Primero, la lectura como herramienta didáctica y los beneficios que reporta saber leer a grandes rasgos. Sí, bueno, como herramienta didáctica es un compromiso. Sería, por ejemplo, lo que hablábamos para los ingenieros, para los médicos, para los contadores, como una herramienta para obtener, pero en humanidades cobra otro matiz. La lectura como herramienta didáctica entonces implica toda, todas unas estrategias para que los lectores y las lectoras aprendan más allá del contenido. Porque yo tengo mi duda si la gente aprende con talleres de escritura nada más. Y tengo muchas más dudas si la gente puede aprender en cursos tan formales, tan directos de escritura. Si todavía, si no van a ello, porque han identificado necesidades, no porque lo llevan. Normalmente aprenden casi de manera coyuntural, de manera accesoria. Por ejemplo, para tú aprender a usar algo que parece tan elemental y tú dices que lo obvio realmente hay que ir más allá, como el punto y coma. Si tú te pones a leer teoría, no vas a aprender, ni siquiera mucho con la gramática de la Real Academia. Es viendo cómo lo utilizan los buenos escritores, el punto y coma, que yo con gusto reduciría el punto y coma a un solo uso. Algunos dirán, díganoslo, pero vamos, eso nos lleva, nos queda poco tiempo. Entonces, la lectura te va a enseñar, más allá del contenido, tú vas a aprender el uso, digamos, elegante y preciso del punto y coma, que tal vez sea uno de los más difíciles, pero el menos, el que tal vez menos se usa, porque está entre el punto y la coma. O sea, hay muchos usos de punto y coma que la gente usa que lo puede sustituir la coma, y otro que la gente pone punto y coma que lo puede sustituir el punto. ¿Y para qué usarlo? Usa el punto donde puedes estar y la coma está, y usa solo el punto y coma para cuando hay dos o más sintagmas que ya tienen alguna coma. Pero además, si te pone de que hay que pausa, el que se pone de que relacionar el uso de los signos de puntuación con las pausas no va a aprender nunca a usar los signos de puntuación. Comenzando con que hay pausas que son opcionales. Tú la lees ritmo, no. Si el texto se mantiene natural con ese ritmo, si no pierde el sentido.
Hay pausas que no tienen signo de puntuación. Simplemente son pausas que tú haces y no tienen coma. Y hay pausa mucho más extensa para la coma que para el punto incluso. Pónganse ustedes a pensar en estos formas declarativas, estos conectores como es decir, o sea, sin embargo, tú puedes durar todo el tiempo que tú quieras, dependiendo eso esas son incluso, son pausas obligatorias que te he establecido que va a una coma, pero hay mucho más tiempo que en el punto y coma, que cualquier punto y coma y que cualquier punto. Por tanto, es una pésima manera de enseñar los signos de puntuación, asociándolo de que a la extensión de la pausa. Eso se aprende en el texto. Por eso ahí, para aprender a usar los signos de puntuación, la mejor herramienta es la lectura. Para apropiarte de los patrones sintácticos, no es ni siquiera la morfosintaxis, es la lectura. Morfosintaxis te da conciencia de eso, porque es la teoría sobre eso. Pero lo que te impregna, o un verbo que a ti te gusta mucho, quien te inocula de los usos corrientes en la lectura. Pero la lectura también vista como construcción de conocimiento es el método más fabuloso para estudiar la lectura. No solamente para estudiar el estilo, que yo digo que esos son beneficios que vienen por añadidura, según Mateo 6:33. No, se refiere a que lo demás vendrá por añadidura, pero en la lectura se puede aplicar San Mateo 6:33, que tiene beneficios adicionales que se te van pegando al estilo, más la construcción del conocimiento. Por eso, y yo creo que se está haciendo consenso, en todas las asignaturas se debería escribir, pero la escritura sin la lectura es casi estéril, porque lo que va a hacer es reproducir lo que ya tú sabes. Entonces, en la escritura se amalgama, se convierte como en en una fragua del pensamiento. Las personas no saben las cosas hasta que no saben enunciarlo. Antes de la enunciación, lo que hay es nebulosas, ideas a veces confusas. Cuando ya tú te pones a escribirlo, te va dando forma. La pregunta es la lectura como herramienta, y yo estoy hablando de la escritura. Sí, es consciente, porque la lectura va a desembocar en la escritura y le da forma. Es más, a mí me pasa que yo estoy inquieto con una situación hasta que puedo enunciarla. Y yo tengo que escribir compulsivamente. Hay cosas que yo he escrito que sé que a lo mejor no la publique nunca, pero es necesario. O sea, para yo sentirme que ya tengo claro eso. Yo necesito escribirlo. Algunas ideas, hasta de los diálogos, yo le escribo primero para saber si ya la tengo clara. Porque a veces yo leo, puede ser que me queden las ideas todavía inconclusas. O por lo menos debo decírselo a otra persona, porque es el mismo proceso de enunciación. Cuando tú eres capaz de explicarle a otro algo, el mismo proceso de explicación, tú vas ganando las ideas y se te van ocurriendo, no una botella que ya tú tenías. De ese punto de vista, hay, hay que leer en toda la asignatura. Y la ironía es que la escuela primaria tiene más lectura que las universidades. Increíble. Todo lo demás allá, ante todo eso de que las universidades no están leyendo. Las universidades están copiando pedazos por ahí. Pero yo creo que hasta en el primero de primaria, a las niñas, a los niños hay que ponerle libro. Es más, yo creo que no lo aceptan que entren sin libro. Yo sueño que en las aulas haya que tener libros, que vayan con libros. No, si quieren digital, ok, pero libros. Entonces, porque la lectura es una herramienta para eso, pero en esos cuatro niveles, no solamente de apropiación de la información, sino capaz de, a través de lo que leíste y lo que ya tú sabías, llegar a algunas conclusiones, que serían las inferencias. Pero también, de algún modo, cuestionar el texto, desde qué trinchera se dice.
por qué se dice, etcétera, qué se omite, y después sentir el texto. De ese punto de vista de herramienta. Beneficio, entonces puede incluso vincular con esa pregunta de que si es un obstáculo para la riqueza va a ser. Y la lectura ciertamente puede ser un obstáculo para el éxito si lo vemos como riqueza material solamente. Quienes se han propuesto acumular dinero, la verdad que la lectura le podría obstaculizar, porque mientras yo estoy leyendo usted un libro, el otro está pensando incluso cómo engañarte, cómo atracarte, cómo meterte en un negocio, cómo enredarte, etcétera. O algunos simplemente cómo hacer un negocio legítimo y hacer dinero. Eso está bien. Pero para quienes ven más allá del supermercado, quienes ven más allá de vestir y comer, el primer beneficio es que los seres humanos nos construimos como seres, si pudiera existir algún criterio de superioridad, que a mí me cuesta porque se puede malinterpretar, pero no nos vamos a comparar con los demás, vamos a decir que los seres humanos nos elevamos mmm, del mundo físico a través del pensamiento y que el pensamiento se desarrolla con la lectura y la escucha. En otras palabras, vamos a decirlo así, somos más humanos en la medida en que reflexionamos más, en la medida en que producimos más pensamiento, en la medida en que somos más sensibles al conocimiento y al arte. Entonces, esa es la lectura. Para mí es el primer beneficio. Y es un beneficio que no se adquiere improvisadamente. Es un beneficio que se ve a largo plazo. Por tanto, hay que comenzar con tiempo. Miren, usted puede conseguir dinero y lo puede perder en 6 meses, 7 meses, un año, hasta por azar. Pero desarrollarse como ser humano necesita un proceso de maduración, donde la lectura es una herramienta imprescindible. No es un año, ni dos, ni tres. Si cualquiera de ustedes o yo decidiéramos conseguir 5 o 6 millones, créanme que hay maneras, incluso ni siquiera tan legítimas. Yo, lo primero que yo hago una red de bancas, de apuestas y esas cosas, y que ya sabe que me voy a ganar un 20% en probabilidades. Cojo, si no tengo los 2 millones, ustedes lo cojo un banco, que todos ustedes, la mayoría son sujetos de préstamo y se harían millonarios. Ahora, esos seres humanos, ese es el primer beneficio. Lo segundo sería el prestigio. El prestigio. Y el tercero es la capacidad de comprensión del mundo en todas sus dimensiones. Bartolo, la verdad es que hemos escuchado, aprendido, muchos han disentido, pero hoy quiero mantener esta reflexión hasta aquí. He visto muchos comentarios, ya nos pasamos de la hora, así que a todas y a todos voy a suplicar, Bartolo, que entres a la red y le comentes a los dialogueros y dialogueras que han estado aquí, porque ya vamos para hora y media y la verdad es que estaba fascinante, todo el mundo se ha quedado ahí en el Facebook conectado. Muchísimas gracias, dialogueros, dialogueras, por mantener vivo su espacio de diálogo académico. Y gracias, Bartolo, por ser ya parte de esta familia de dialogueros que eres yo creo que Bartolo ha sido el más invitado de diálogo académico. Gracias por siempre estar dispuesto a compartir, no lo que sabes únicamente, sino lo que estás pensando y lo que sabrás. Así que yo estoy siempre acudo a Bartolo porque él siempre tiene una reflexión sobre estos temas y nunca está pues recostado en todo lo que ha leído y en todo lo que ha reflexionado, sino que se mantiene pensando sobre todo esto. Bartolo, muchísimas gracias a ustedes, gracias por permanecer en Diálogo Académico Online. Será hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Hasta Muchas gracias a ti y prometo leer los comentarios y responder, porque aprendo de ellos también.